Ahorita estoy muy conectado con el talento venezolano, que sería en envidia en cualquier parte del mundo. Quiero seguir apoyando ese talento, en lo posible ayudando a que genere cosas extraordinarias, se conecte, levante capital, consiga inversionistas. Y así fue como decidimos hacer el Startup Venezuela Summit, la edición de Miami, que tiene como principal objetivo darle visibilidad y proyección a todo lo que es el ecosistema de emprendedores venezolanos en el mundo. Y yo sentía que lo que estaba ocurriendo en esa audiencia era sentir a la Venezuela posible, la Venezuela positiva, la Venezuela de talento. Construir comunidad es tan importante como construir producto. De Brian Chesky, cofundador de Airbnb. Bueno, yo admiro a Brian Chesky y lo que ha hecho con Airbnb. Me parece que es uno de los fenómenos más emocionantes que se ha creado. Y si viene de él, ya veo por dónde viene la pregunta. Yo diría que sí. O sea, el producto definitivamente resuelve un problema, pero la comunidad al final es la que le da a ese producto mucho propósito, lo valida, le permite escalar. La comunidad yo diría que la comunidad permanece, es como existe para siempre, ¿no? Los productos a veces pivotean, cambian, incluso hasta desaparecen, ¿no? Pero la comunidad es la que yo creo que le da la validación, la escalabilidad y la perpetuidad a lo que se está construyendo y viendo y escuchando que viene de Airbnb. Creo que es uno de los mejores ejemplos de lo espectacular y lo importante que es una comunidad. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, para que la audiencia que nos escuche entre un poco en contexto, quiero presentarte para que sepan con quién estamos hablando. Conmigo está Esteban Torvar, es un inversor y promotor de emprendimientos de base tecnológica en Latinoamérica. Es fundador de Rainforest Capital y Startup Venezuela Summit, que acaba de destacar el Miami Edition, y vamos a hablar de eso ahora. Es presidente y socio del Grupo Mazo, fundador de Eposac y promotor del Hotel Cayena. Es economista egresado de la UCAP y tiene un MBA de Harvard. Tiene formación de liderazgo creativo en Think, THNK, y es fellow de Ashoka, director de CONAPRI, miembro de la Facultad Internacional de IESA y exdirector regional de YPO América Latina. Impulsa el turismo sostenible y el ecosistema de emprendimiento venezolano en el mundo. Conmigo, Esteban Torvar, muchísimas gracias por tomarme la invitación. Es un enorme honor para mí que tú estés conmigo hoy. No, muchísimas gracias a ti, Joe. Un placer estar aquí contigo hoy. Gracias. Oye, vamos a comenzar a hablar de dónde nos conocimos, Esteban, porque nos conocimos en este evento que ocurrió hace básicamente una semana acá en Miami, el Startup Venezuela Summit, y me pareció increíble, Esteban, la energía que se manejó, las personas que estaban, o sea, fue algo como de película, de verdad, toda la diáspora representada allí en ese grupo que fue, y fue de verdad que maravilloso, y quiero que tú nos digas tu apreciación y bueno, obviamente para los que no saben lo que es, que nos cuentes un poquito del Summit, ¿no? De qué se trata y por qué, cómo nació eso. Échanos el cuento. Sí, mira, Startup Venezuela Summit es un evento que tiene como principal objetivo darle visibilidad y proyección a todo lo que es el ecosistema de emprendedores venezolanos en el mundo, no solamente dentro de Venezuela, sino en el mundo entero. Nosotros, no es un secreto que bueno, Venezuela tuvo una de las diásporas más grandes que ha existido en América Latina y en el mundo. O sea, se fueron 8 millones de personas en un periodo muy corto. Y además fue gente con muchísimo talento. Y eso, bueno, hizo que muchas de estas personas se tuvieran que reinventar, que tuvieran que salir adelante en poco tiempo, que tuvieran que hacer muchas cosas que en otros escenarios hubieran sido como más largas en el tiempo. Y esto ha generado emprendimientos que han generado muchísimo valor, que están cambiando industrias, que están solucionando problemas. Y además vienen creados por unos venezolanos que han visto en carne propia la cantidad de problemas que se generan cuando tienes ineficiencias de mercado, y muchos de ellos con su resiliencia y su tenacidad y con el talento que tiene están viendo cómo le dan vueltas a problemas que hay y construyendo cosas de muchísimo valor.
Esto realmente nace en el 2023, se hace la primera edición en Venezuela, era como un experimento. En Venezuela, después del COVID, empiezan a surgir algunos emprendimientos de base tecnológica. Venezuela estaba rezagado al resto del mundo, mientras en todas partes del mundo ya había Uber, ya había ride hailing. En Venezuela no había nada, de repente salen 2 empresas y lo empiezan a hacer. Con el COVID las primeras oportunidades empiezan a ser como ocurrió en el mundo entero con todos los productos de entrega de comida, y ahí también surge, o sea, se combinan como varios factores. Yo diría que uno de ellos era la necesidad tan grande que había de la población de tener algún tipo de empleo, acomodar al lugar, o sea, lo que es el gig economy, y estas plataformas que empiezan a crearles oportunidades, y bueno, eso se junta y se vuelve exponencial y crecen, y han creado empresas muy interesantes. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un evento en Venezuela para darle visibilidad a eso. En ese momento invitamos a 10 personas internacionales que vinieran, porque había que darle visibilidad. Y así, ¿cómo logro yo convencer a unos inversionistas que vean y qué es lo que está haciendo, ¿no? Y yo recuerdo que yo llamaba a la gente y le decía, mira, yo quiero que vengas a un evento en Venezuela. Y decía, Venezuela, o sea, tú quieres que yo viaje para allá. O sea, yo sí, aquí vamos a hacer algo. Pero ya va, pero allá, o sea, hay emprendimiento, hay economía. Yo le digo, bueno, mira, ven. Y te digo, yo creo que el 5% de las personas con que hablé dijeron, vamos a ver si confío en ti y voy. Y efectivamente vinieron, y yo te digo que se fueron con una sorpresa muy positiva a Venezuela. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo el año siguiente. El siguiente año vinieron 20 invitados internacionales. Y esta vez esos que vinieron salieron muy sorprendidos, pero inmensamente sorprendidos, porque vieron algunas iniciativas en Venezuela que serían envidia en cualquier parte del mundo. O sea, tú tienes aquí una compañía como Cachea, un Buy Now Pay Later, que hoy en día transa aproximadamente el 2.5% del PIB nacional, que tiene 7 millones de usuarios, que ha logrado le ha dado al consumidor la oportunidad de pagar en cuotas, es decir, de tener crédito en un mercado que no tenía ningún tipo de crédito. Entonces llenó un vacío y solucionó un problema inmenso, y en muy poco tiempo. Además que es una empresa que solo recibió $2 millones de inversión, y ya ha logrado hacer lo que ninguna empresa en el mundo entero ha logrado hacer con lo que ellos han logrado. Y así con varios otros ejemplos más. Y entonces dijeron, ¿por qué tú no llevas este evento a un tour internacional y muestras esto, donde se le va a hacer mucho más fácil a la gente y a los inversionistas ver lo que está pasando? Y así fue como decidimos hacer el Startup Venezuela Summit, la edición de Miami. Al principio iba a ser un experimento. Te confieso que al principio iba a ser, mira, una tarde de 5 speakers y vamos a ver qué tal. Y fue como una avalancha a nivel de entusiasmo, de emoción de todo el mundo. Al final tuvimos 65 speakers. Hicimos un evento de un día entero, hubo 20 paneles, hubo tracks en simultáneo, y la verdad es que lo que tú describiste a nivel de emoción fue lo que queríamos lograr, que la gente se conectara, que la gente se emocionara y que la gente sintiera ese orgullo y esa admiración por lo que están haciendo los venezolanos en el mundo. Sin lugar a dudas, Esteban, creo que lo describiste incluso a la perfección. Se sentía como un festival, o sea, había happenings, cosas afuera, habían 2 stages con speakers simultáneos. O sea, de verdad que fue una cosa apoteósica, y la verdad es que saber que la gran cantidad de personas que estaban allí eran venezolanos, a mí en lo particular me pareció pero tan estimulante, porque la calidad era altísima. O sea, se sentía, cuando hablaba con cualquier persona, son personas que tenían negocios, trayectorias, desarrollando empresas, tenían mucho tiempo trabajando, banqueros, VCs, como que todas las personas que fueron eran brillantes. Y saber de verdad que la gran mayoría era venezolana, yo digo, oye, qué orgullo de verdad compartir su nacionalidad. Me llenó demasiado de orgullo, y la verdad es que ahí inmediatamente te busqué y te dije, oye, Esteban, yo necesito entrevistarte, porque creo que lo que estás haciendo no solo es una misión muy bonita, sino que nos lo necesitamos. O sea, yo creo que por el momento que estamos pasando los venezolanos, necesitamos saber que hay personas que están luchando y creando cosas que tienen impacto no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, yo me sorprendí mucho cuando hablaban de todas las empresas que habían financiado incluso en el mundo, y había no solamente en Estados Unidos, había en México, había en Londres, había en un montón de sitios, que dije, oye, qué interesante, ¿no? Que sí se puede, y que el talento venezolano se está reconociendo en todo el mundo. Así que nuevamente felicitaciones por tan genial evento, que me pareció súper bueno.
Muchísimas gracias, me encantó que hayas ido. Creo que la mayor parte de la gente que fue se sorprendió, o sea, creo que nadie se imaginó que podíamos hacer algo de este nivel y de esta categoría, y la verdad es que yo me siento también muy satisfecho porque este es un evento que al final no es creado por un grupo pequeño de personas, aquí fue todo co-creado y por todos los que participaron. O sea, el nivel de entusiasmo de todos los que vinieron a hablar, que en su mayoría eran venezolanos, era porque ellos también sentían ese compromiso de dejar en alto a lo que ellos representan como nacionalidad y de construir, la pregunta que me hiciste al principio, de construir esa comunidad. O sea, lo que realmente queremos hacer con esto es construir una comunidad que vaya más allá de un solo evento, sino una comunidad donde todo el mundo se pueda apoyar, donde todo el mundo tenga acceso de unos a otros, donde unos puedan mentorear a otros, donde la gente pueda contribuir, pueda invertir, pueda ser parte de muchos de estos emprendimientos venezolanos. El venezolano, y yo creo que el latinoamericano, no se quiere perder de nada bueno, ¿no? O sea, el venezolano yo creo que en general tiene mucho este tema de FOMO. Entonces, oye, cuando tú empiezas a ver todas estas cosas tan maravillosas que están ocurriendo, mucha gente quiere ser parte de eso. Y no significa que quieras ser parte porque quieres ser socio, quieres invertir. No, yo quiero de alguna manera contribuir, quiero ser parte de comunidad, quiero estar ahí, quiero ir cuando hagan eventos, quiero escucharlo, quiero apoyarlo, quiero visibilizarlo, etcétera. Quiero hacer como haces tú, yo quiero hacer un podcast. O sea, y yo creo que todo eso es lo que al final construye una gran comunidad que independientemente de un solo evento, esa comunidad perdura y se apoya y funciona a largo plazo. Sí, sin duda, estoy completamente de acuerdo y se vuelve una sinergia. O sea, se crea un ecosistema que naturalmente la gente empieza a congeniar y como que empiezan a entrelazarse y salen muchas cosas a través de la conversación, que me parece algo súper importante derivado del networking, ¿no? Pero ahora quiero saber de primera mano acá, Esteban, para ti, ¿cuál fue el highlight del evento? Mira, es una buena pregunta porque fue un evento muy rápido. O sea, fue un evento que para mí ocurrió muy rápido. A mí me tocó moderar 5 o 6 paneles en general y 2 fire chats, ¿no? Entonces, en cada una de estas interacciones yo sentí una emoción y creo que mi highlight era ese momento cuando a mí se me arrugaba el corazón y yo me quedaba de repente un pelo trancado. Y yo sentía que lo que estaba ocurriendo en ese cuarto, en esa audiencia, era sentir a la Venezuela posible, la Venezuela positiva, la Venezuela de talento. Y el highlight en general fue esa exaltación que yo pude sentir en muchos momentos y que la gente sintió. O sea, emocionalmente, para mí, ese es el highlight. Desde el punto de vista de contenido, yo creo que fue muy inspirador ver talento joven, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver a las grandes estrellas, que tuvimos gente que lleva años emprendiendo, que son líderes empresariales y emprendedores grandes. Pero cuando tú ves un joven de 23 años, que es venezolano, que está preparado y que está logrando las cosas que está logrando, por ejemplo, un Víctor Cárdenas con Slash, que tiene 23 años, dropout de Stanford, y ver dónde está parado y cómo lo está logrando y la energía que tiene. Eso para mí es un super highlight porque te está proyectando el talento de esos venezolanos que van a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Y esa es, yo diría que esa venezolanidad que nos llena de gran esperanza a todos para sentirnos orgullosos de lo que están haciendo los venezolanos. Sin duda, estoy completamente de acuerdo y yo estuve en una de esas ponencias, en la de Víctor, y la verdad que estuvo bien interesante y se ve el fervor, ¿no? Creo que el balance que tuvieron fue muy interesante también porque tenían como que la vieja guardia súper savvy en los negocios y todo, y tenías quizás a la nueva generación desafiante, disruptiva, ¿no? Entonces el mix que tenían entre los dos me pareció que fue bien apropiado y se manejó bien, porque incluso entre los speakers, la manera en que se desenvolvía la conversación, los moderadores, excelentes también, y pienso que eso le dio también parte a esa mística, ¿no? De que realmente es un ecosistema completo, con experiencia, con sueños, con talento, con
con el potencial, como lo habías dicho. Entonces, eso creo que enriqueció toda la experiencia, no era nada más tampoco sectorizada, o sea, había mucha gente hablando de muchas cosas en su rubro y veías de verdad el talento plasmado no solamente en los speakers, sino en los que estaban recibiendo la información. O sea, había banqueros, había gente de todo tipo, y la verdad que creo que eso fue lo que lo hizo especial. Pero bueno, obviamente yo tengo algunos highlights, los voy a compartir contigo. Obviamente yo sé que estás biased porque quieres ponerlos a todos, pero me parecieron las primeras ponencias bien particulares porque eran bien específicas, y me gustó mucho porque todos estaban muy bien preparados en su rubro. Pero creo que definitivamente desde mi perspectiva los highlights fue el cierre con Adriana Cisneros de Cisneros Group, Andrés Moreno de Open English. Bueno, obviamente Yomi y Kashea, la historia de estos dos emprendedores que después, me imagino que eso es a lo que te referías cuando después de la pandemia se hicieron grandes. Y algo que me sorprendió fue el pitch, como que el Shark Tank que hicieron ahí venezolano, donde pitcharon como 3 o 4 proyectos, si no me equivoco, en vivo. Eso me pareció genial. Eso yo siempre estuve en el mundo startup desde hace mucho tiempo. Lamentablemente los startups que intenté no, por muchas razones no congeniaron. Intenté Spotify antes de Spotify en el 2011, que recuerdo que fui a Caracas y fui a algo parecido al Summit tuyo, pero lo que había era 10 personas en un cuarto porque nadie sabía de esto en Venezuela. Y de verdad que ver toda esta gente aquí reunida me dio una alegría tan grande, porque digo, oye, how far we have come. O sea, ¿dónde estamos ahora? Y me parece un orgullo, ¿no? Pero cuéntame un poquito de esas últimas 4 ponencias, la de Yomi, Kashea, a la de Adriana, la de Open English, y por último quisiera que habláramos de este pitch que me pareció genial. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Mira, bueno, primero muy orgulloso de todos ellos, ¿no? Yo creo que Adriana es una empresaria ejemplar, con una responsabilidad muy grande. Ella es tercera generación y nos recordó a todos que solamente 2% de las terceras generaciones son capaces de mantener el legado familiar de una forma exitosa y creciente. Adriana fue seleccionada por su padre para que llevara adelante esa misión, y lo está haciendo de una forma ejemplar, con mucha innovación, manteniendo los valores y manteniendo toda, digamos, esa herencia de 100 años de una capacidad de ejecución excepcional, de unos formatos, de unas formas de trabajo y un equipo y una motivación que la verdad es que a todo el mundo ella compartió sus herramientas y cómo ella le enseñaron desde muy chiquita a rodearse de la mejor gente, a prepararse de la mejor forma posible, a tener todas las herramientas gerenciales habidas y por haber, para que ella simplemente fuera una excepcional directora de orquesta, sin pretender ser la experta de cada una de las cosas, sino lograr gerenciar y conseguir a gente que pudiera ayudarla a llevar adelante una visión. Entonces yo creo que el hecho de tener a alguien que tiene esa claridad y esa responsabilidad encima y estar haciéndolo como lo está haciendo ella, yo creo que para todo el mundo fue muy inspirador. Yo creo que también vimos un lado muy humano de Adriana, su conexión con las ganas de querer cambiar el mundo, de tener la sensibilidad social, de tener impacto en lo que está haciendo. Entonces la charla con ella nos dio esa visión empresarial, pero nos dio también ese lado humano de ella, y yo creo que ese balance es lo que queremos tratar de transmitir al mundo entero, que debe tener todo líder, ¿no? O sea, no es solamente tratar de tener un resultado excepcional desde el punto de vista de negocios, sino, bueno, ¿qué le estás dejando al mundo? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Y realmente cuál es ese legado que tú quieres que permanezca. Entonces Adriana fue muy buena ahí. Andrés Moreno, un emprendedor excepcional que nos contó desde sus etapas muy tempranas, donde él empezó desde su casa, trabajando. Él hacía las clases de inglés, él las producía, él hacía el mercadeo. Él se hizo muy famoso con sus famosos comerciales, donde él era el protagonista de los comerciales, en una época cuando la televisión era muy importante, no existían redes sociales, etc. Entonces, esos inicios de cómo él se forma, cómo él crea yo diría que ese ADN emprendedor con
con mucho, o sea, siendo muy guerrero, siendo muy, muy persistente, ¿no? Y nunca desistiendo. Yo creo que fue maravilloso, ¿no? Y ver todo lo que ha logrado después, yo creo que también fue muy inspiracional. Él tenía ahí a su madre y a su novia y las involucramos, sobre todo a las mamás las involucramos en la conversación, sí. Y creo que él mostró el lado también muy humano de hacer las cosas con mucho amor, mucho cariño, mucho compromiso, y yo creo que ambas conversaciones fueron conversaciones muy enfocadas en tratar de inspirar, ¿no? Y de tratar de mostrar de que si tú te propones algo en la vida lo puedes lograr. No importa dónde estás, siempre vas a tener un reto. Adriana tiene su reto por ser un legado familiar, Andrés Moreno tiene sus retos por haber construido todo desde cero y mantenerlo, y yo creo que en ambos casos fueron un tronco ejemplo, ¿no? De lo que uno puede lograr, y sobre todo de esos paradigmas que a veces tenemos, que hemos tenido a lo largo de la historia, de que por ser latinoamericanos o por ser venezolanos no podemos ser realmente alguien de clase mundial, y ellos son clase mundial, y de verdad que increíble. Cuando nos vamos a los otros paneles, el de Yumi y Kashea, yo creo que con ellos dos, nosotros vimos a dos emprendedores que sin vivir en Venezuela montaron unos emprendimientos extraordinarios en Venezuela, y nos hablaron de los retos, ¿no? De cómo tú tienes que, en uno de los ambientes más adversos que se puede emprender, cómo tú logras vencer obstáculos, ¿no? Y cómo tú logras romper paradigmas. Y cuando alguien dice, bueno, mira, no, en Venezuela era muy difícil que tú, sin ser banco, sin estar regulado, tú pudieras hacer algo que en cierta forma le diera a la gente mayor poder adquisitivo. Bueno, él rompió ese paradigma y lo hizo de una manera creativa. Él no es un banco, él no da crédito, él no cobra intereses, pero le permite a la gente comprar en cuotas. Y la forma como él lo hizo, yo creo que es muy creativa, es adaptable a las circunstancias, y ha demostrado que ha tenido un impacto muy importante en la población. Y yo creo que en el caso de Yumi, que yo creo que ha dignificado lo que es el trabajo de ser un motorizado que lleva cosas de un lado para otro, que le ha dado, él decía algo que a mí me gustó: nosotros le quitamos el ruido a las motos, o sea, todas esas percepciones equivocadas que existían y cosas malas que uno tenía con los motorizados. Hoy en día los motorizados son gente que realmente, oye, te facilita la vida, o sea, te lleva la comida, te lleva de un lado para otro. En Venezuela los rides, los traslados en moto son mayores que los traslados en carro, ¿no? Y yo creo que eso uno tiene que darse cuenta que es una condición bastante particular de este mercado, el mercado venezolano y de los mercados latinoamericanos, y ellos lo supieron hacer muy bien. Entonces yo creo que el demostrar cómo tú te adaptas, cómo tú tienes una visión, cómo tú arrancas con una visión, y creo que lo más importante que ellos nos ofrecieron, y que también es una gran lección para todo emprendedor, es que ellos supieron construir un equipo increíble, o sea, en ambos casos. Y creo que lo mismo lo puedo decir de las otras empresas que están emprendiendo en Venezuela y que han logrado tener también éxito, es que se han apoyado el talento venezolano, esté o no esté dentro de Venezuela, y es un talento de clase mundial. O sea, Venezuela preparó a gente muy buena en los temas técnicos. La Simón Bolívar sacó extraordinarias personas y muy bien formadas. La Metropolitana, la Católica, el IES han formado tremendos gerentes, tremendos profesionales, y yo creo que gran parte del talento que ellos han tenido ha sido apoyándose en lo que salió de Venezuela, y eso también yo creo que es motivo de orgullo. Y en los pitches, lo que tratamos de hacer ahí, que obviamente eran 4 pitches de emprendedores venezolanos que están emprendiendo fuera de Venezuela, que están abriéndose camino en mercados bien complicados, en distintas áreas. Yo creo que lo que mostramos también fue ese talento emprendedor, ¿no? y esa capacidad que ellos tienen de buscar un problema, de buscar una gran solución a ese problema, y de ser muy eficientes y tratar de escalarlo. Yo creo que el venezolano en general se formó por las circunstancias en las cuales vivió, se formó yo diría que unas características emprendedoras, tenían que aprender a ser rentables y a ser muy eficientes con el dinero en poco tiempo,
porque no existían esas posibilidades de que tú apretabas un botón y te caían millones y millones de dólares de financiamiento encima. Y eso es una cualidad que los inversionistas aprecian mucho. Y yo creo que tanto los emprendimientos que vimos dentro de Venezuela como los pitches que están afuera, muchos de ellos están trabajando y trabajaron en forma muy bootstrap, ¿no? Y en todos los casos están haciendo cosas que están demostrando que tienen capacidad de escalar, ¿no? Y con resultados muy, muy impresionantes. El Summit y los pitches y las charlas sorprendieron a mucha gente y los sorprendieron en el aspecto positivo. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos como venezolanos sentir, que sí, que somos capaces de hacer muchas más cosas de lo que a veces nos creemos que somos capaces de hacer. Oye, qué mensaje tan poderoso. De verdad que me parece fundamental. Y recuerdo una palabra que se utilizó mucho en el Summit, que fue resiliencia. Me parece que lo que tú acabas de decir define muy bien y se compenetra muy bien con esa palabra, porque si bien tenemos muchas universidades buenas donde se han formado personas en Venezuela, por muchas razones se hace difícil no solamente emprender, sino incluso hasta sobrellevar la vida. O sea, hay muchas cosas que quizás en países desarrollados dan por sentado. En Venezuela hay que inventarlo todo, ¿no? Y reinventarlo además, porque no se puede hacer de la misma manera, como el caso de Cachea, que le consiguió una solución bien creativa a un problema crediticio importante que hay en el país. Entonces me parece que la resiliencia es algo bien interesante, y el mensaje que tú acabas de dar me parece que es súper poderoso, no solamente para las personas que salieron de Venezuela y lo están intentando, sino para los que quizás puedan ver el podcast y dicen, oye, quizás yo también puedo. ¿Sabes? ¿Por qué no? Si tanta gente lo está haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Quizás yo también le puedo dar una vuelta creativa a lo que estoy haciendo, y como tú dices, de repente hacerlo de una manera bootstrap, hacerlo de una manera ágil, para que puedas entrar a un mercado, probar el mercado, y ahí pues sí, de repente solicitar capital, que era uno de los otros grandes temas que se tocó, creo que yo en el Summit, todo el tema del venture capital y cómo financiaban a estas empresas y cuándo lo hacían. Y creo que algo que escuchaba mucho es que necesitaban muchas pruebas de market fit. O sea, necesitaban que las empresas ya estuviesen un poco más consolidadas, a diferencia de la burbuja importante que se dio en los 90, quizás con la burbuja.com. Ahora las empresas y los venture capital están buscando algo un poquito más de solvencia, ¿no? De prueba de que realmente tienes la capacidad de escalar. ¿Tú también interpretaste eso de esa manera, o quizás hay oportunidades para los que están comenzando también desde cero, básicamente, o cerca del cero? Mira, yo creo que el mundo está lleno de recursos financieros. O sea, lo que faltan son buenos emprendedores y buenas ideas y buenos proyectos. Entonces, yo creo que cada quien escoge su camino y decide en qué momento tiene que ir a levantar dinero. Pero creo que lo más importante que ven los inversionistas al principio, sobre todo, es esa capacidad que tienen de ejecutar, ¿no? Y creo que la resiliencia definitivamente es una de esas características. Anabel Pérez, que fue una speaker nuestra venezolana, dio una frase que a mí me encantó, que ella decía, insist, persist, resist. Never desist. But never desist, exacto. Sí, la recuerdo. And strategic. And strategically, sí. Entonces, yo creo que en esas cuatro palabras, insist, persist, resist, and never desist, resume mucho, yo creo que las características que tienen los venezolanos. Entonces, sí, yo creo que esa es una característica que están buscando, que los diferencia. Y yo creo que los venezolanos tienen que saber que eso lo saben los inversionistas. Entonces lo importante es, bueno, cómo tú te presentas ante eso. Pero bueno, yo creo que aquí vimos gente que ha levantado mucho dinero, hay gente que está en las etapas tempranas, estamos viendo todo, y bueno, como en todo proceso emprendedor, al principio levantas lo suficiente para llegar a tu MVP, para tener product market fit, para demostrar que tienes un modelo que tiene el unit economics, que si escalan pueden ser potenciales. A mí un concepto que me encantó de esta también, que fue la presentación de Eva Alonso de Ribbit, y habló de los compounders y cómo tú creas unos emprendimientos, y cómo creas productos que realmente los puedes realmente potenciar de una manera muy, muy importante a partir de una base en you can compound. O sea, los puedes realmente crecer en otras áreas de una forma muy, muy fuerte. Entonces, al final, todos estos inversionistas lo que necesitan es ver cosas que sientan y que piensan que pueden ser muy, muy grandes, ¿no? Sin duda. Y algo que me sorprendió es que estaban muy abiertos, ¿no? Mucha gente que estaba ahí, VCs con los que hablé, incluso banqueros,
estaban muy abiertos, estaban muy emocionados en escuchar ideas nuevas, bien sean nuevas o ideas que ya están consolidadas, pero el hecho de invertir en el sector tecnológico, it's a thing, like it's a real thing, like están pendientes, tienen scouts, que por cierto hablé con un par, y es como que lo están haciendo activamente siempre, ¿no? Sí, mira, el founder venezolano tiene un sello y tiene una marca. Creo que Carlos García, Roger Laughlin, lo que hicieron con Kavak en México, que fue una compañía que, bueno, generó, o sea, llegó a estatus de unicornio antes de lo que habían llegado las empresas de base tecnológica mexicanas. O sea, imagínate tú que llega un extranjero a tu país y se convierte en el primer gran unicornio y lo hiciste por encima de las personas de tu país, ¿no? Entonces, y después de eso hay una lista larga. De hecho, la primera sesión que tuvimos en el evento presentaron a muchos de estos emprendimientos que hay a nivel global. Y muchos de los inversionistas que han invertido en estas empresas dicen, oye, a mí me encantan los founders venezolanos. Me he conseguido con inversionistas que me dicen, tengo 10 founders venezolanos en mi portafolio. Entonces yo creo que hay algo, está ocurriendo como ocurrió a principios yo diría, de la década, o sea, digamos, del periodo 2000-2010, cuando muchos de estos founders que estaban empezando a tener visibilidad a nivel de base tecnológica eran los argentinos. O sea, Argentina fue como ese primer país donde se generó un ecosistema muy poderoso y donde salieron muchas iniciativas que después fueron inclusive empresas públicas. Y yo creo que ahorita hay como un interés muy particular con los venezolanos y eso hay que aprovecharlo. Sí, sí, sin duda creo que también se sintió eso allí. Y escucharlo de ti me parece importante, porque obviamente has tenido muchas conversaciones y es verdad, yo recuerdo que había un ponente argentino, por cierto, no recuerdo cómo se llama él, pero también yo conversé un rato con él y él creo que fue uno de los que dijo que tenía varios founders venezolanos en su repertorio. La verdad no recuerdo cómo se llama, pero sí lo escuché también, así que me resonó mucho cuando lo comentaste. Detrás de todo este summit, ¿cómo hizo Esteban para atraer tanto talento? O sea, ¿cómo tenías ya conexiones, tenías rato hablando con ellos? Obviamente tienes la trayectoria desde Venezuela, pero ¿cómo empezaste a construir tu propio network que se vio evidenciado en ese evento de Miami? Bueno, esto empezó hace 2 años y hace 2 años empiezas en pequeño, como empieza cualquier emprendimiento. Miras a ver si tienes product market fit, miras a ver cómo la gente reacciona, te empiezas a dar cuenta que generas entusiasmo, empiezas a involucrar más gente, el siguiente año involucramos más gente, la gente que viene se entusiasma, ellos empiezan a involucrar más gente. Es un efecto, digamos, es el típico network effect en cierta forma, donde unos te atraen a otros, ¿no? Y yo creo que este evento este es un evento que se hizo en menos de 3 meses, ¿no? O sea, desde que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo en Miami? Hasta que ocurrió el evento, ocurrió todo muy rápido y yo creo que hay varias personas que cuando les dije, mira, vamos a hacer algo pequeño, me dijeron, mira, ya va, espérate, pero ¿por qué no piensas en...? Y me dieron una lista de personas, o sea, no 2 o 3, una lista. Y entonces, bueno, yo lo que me dediqué fue como que a llamar a muchas de estas personas y ver qué les parecía, y lo primero que escuché fue cuenta conmigo, o sea, absolutamente sí, quiero estar. O sea, el nivel de entusiasmo era desbordante y alguien que resumió muy bien lo que este evento representó. Él decía, mira, los venezolanos estamos pidiendo a gritos un encuentro que fuera con esta energía tan positiva. Y la gente salió como inspirada por eso. Entonces yo creo que si tú me dices a mí en otras condiciones vas a hacer esto y tienes que hacerlo en 3 meses y vas a tener 65 speakers, bueno, es un reto. Lo más seguro es que el 80 o 90% de las personas que contacten te digan imposible, ya yo estoy agendado, ya yo imposible, o sea, olvídate conmigo. Aquí hubo gente que cambió cosas, aquí hubo gente que me llamó el día anterior, que decían, mira, sabes que acabo de cambiar algo, me compré un boleto y me voy, pero no a los speakers, sino gente que empezó a sentir esa efervescencia de entusiasmo que estaba en México, en Chicago, en Nueva York, en San Francisco, en Buenos Aires, o sea, gente en todas partes del mundo que decidió contagiarse con el entusiasmo y se apareció. Y por eso creo que, volviendo al tema de la comunidad, este evento es mucho más que un solo evento, sino es la construcción de una comunidad
de emprendedores venezolanos en todas partes que quieren contagiarse entre ellos, ¿no? Y yo creo que yo le estoy agradecido, digamos, a todos los speakers. No hubo un solo speaker que no me dijera, oye, yo quiero estar, pero piensa en esta persona, o te recomiendo a esta persona, o por qué no hablas con esta persona. Entonces yo creo que sí, fue como una red que se fue tejiendo, y eso hizo que tuviéramos el contenido, pues, el contenido. Y después, obviamente, con las uñas, ¿no? O sea, aquí sí te confieso que cuando fui a tratar de conseguir patrocinantes en los Estados Unidos fue muy, muy difícil. La gente dice, bueno, ¿y esto qué es? O sea, primera vez, ¿cómo vamos a asociar nosotros nuestra marca con algo que nunca se ha hecho? O sea, mucho escepticismo, creo yo, que ocurrió. Y yo sabía que no era fácil, porque no es nada fácil, pero yo sí le estoy demasiado agradecido al BNC, porque el BNC fue quien creyó en mí y en el proyecto la primera vez cuando se hizo, y se han mantenido firmes con nosotros, y lo están haciendo porque saben, o sea, tienen una visión de largo plazo, no una visión de corto plazo. Ellos saben que muchos de estos emprendedores y muchos de las iniciativas que se están haciendo eventualmente van a estar en los mercados donde opera el BNC, y ellos están siendo como que la primera carta de presentación, son los primeros que se están presentando, y eso eventualmente a ellos también les va a funcionar. O sea, están apostando a largo plazo, no es una apuesta de corto plazo, mira, déjame estar en un evento, déjame poner mi marca, que la gente se vaya con la marca, no. No es nada más lo que ocurre en el corto plazo, sino es el efecto a largo plazo. Y gracias a ellos fue que realmente dije, ok, tengo tu apoyo, vamos para Miami, y sin estar en Estados Unidos. O sea, ellos no operan en los Estados Unidos, y decidieron, mira, vamos a apoyar esto porque queremos darle un impulso a todo este ecosistema de emprendedores venezolanos. Entonces, bueno, esa parte que costó, que fue difícil, obviamente nos limitó mucho los ingresos, tuvimos que hacer esto con las uñas, y mi compromiso en todo momento fue intacto. Yo dije, mira, este evento va para adelante, no importa lo que pase, vamos a seguir haciéndolo, porque también estoy yo a título personal apostándole a algo que yo creo que puede brindarle frutos a todos a largo plazo. Y te digo, mira, ya después de este evento hay gente que me ha llamado y me ha dicho, mira, después del evento tuve 6 conversaciones, hay inversionistas que me dicen, ya yo tuve conversaciones con algunas empresas que queremos evaluar, hay gente que se ha apoyado para conseguir algún contacto importante que necesitaba. O sea, se ha generado mucho valor de la red, que era un poco lo que nosotros buscábamos lograr con este evento. Y yo creo que el otro tipo de cosas que se ha logrado es que hay gente que decía, bueno, que estaba esperando para ver si emprendía o no emprendía, de repente dijo, no, o sea, yo ahorita sí agarré la energía, ahorita sí quiero invertir y quiero echarle pichón. Entonces yo creo que por todas esas vías, cuando uno dice, sí, mira, somos pocos, tuvimos poco tiempo, había poca gente involucrada, cuando ves los resultados, yo creo que el retorno sobre todo eso hasta ahora ha sido muy positivo, y eso es lo que a todos nos hace, es que nos alimenta con más ganas de seguir haciéndolo. Sí, sin duda me parece que todo fue tan elocuente. Todas las personas, la energía fue demasiado increíble, y shout out a la gente del BNC. No sabía que ellos, o sea, sí vi que eran sponsors, pero veo que su rol fue mucho más trascendental, ¿no? De hecho, me parece increíble, y shout out para ellos. Me encantaría también conversar con alguno de sus representantes, porque eso es lo que deberíamos promocionar más, ¿no? La gente que apuesta, la gente que se arriesga, especialmente si el BNC viene de un trasfondo quizás un poco más tradicional, ¿no? O sea, es como que, bueno, pensarías que alguien que tiene un poco más de inversiones quizás de riesgo, un venture capital, serían los primeros en apostar, y resulta que el BNC, desde su posición, tomó esa posición. Me parece admirable, ¿no? Habla mucho de su liderazgo también, a mi percepción. Así que bueno, shout out para ellos, y sería increíble después coordinar a ver si podemos entrevistar a alguien del BNC para también darle exposición a ellos y a su visión. Quisiera dar un paso quizás un poquito lateral acá, Esteban, de conocerte a ti más como persona, porque oye, tu proyecto está increíble, tu visión, me parece que eres una persona que tiene mucho liderazgo, tienes un poder del verbo, se ve claramente que reconoces a tu equipo, eres buen gerente. ¿De dónde salió, Esteban? Veo que tienes obviamente un currículum muy importante, y me gustaría que me hablaras un poco más de ti como persona. Tu educación, tu familia, de dónde naciste, todo. Hablemos un poquito más de ti como persona. Bueno, mira,
Yo soy venezolano, o sea, yo nací en Venezuela de padres inmigrantes. Mi papá fue croata, era croata, él emigró después de la Segunda Guerra Mundial a Latinoamérica, aterrizó en Argentina y después en un viaje de trabajo de repente terminó en Venezuela. Y mi mamá española, después de la época de Franco, su padre, cuando ella termina los estudios, decidió también que el mejor sitio donde ella podía ir era Venezuela, y él había emigrado también para Venezuela, y bueno, se trajo a la hija y ahí se conocieron, y de ahí nací yo. Mi papá le llevaba a mi mamá 20 años, pero yo soy divorciado cuando yo era muy pequeño, tenía como 4 años, entonces yo viví entre mi papá y mi mamá, en ambos lados. Mi papá fue tal vez una de las personas más buenas que yo he conocido en mi vida. Con unos valores espectaculares, con una ética impecable, una persona que tuvo todo desde niño, o sea, una persona que tuvo muchos privilegios en Croacia, ¿no? donde él se educó. Mi papá hablaba 7 idiomas, una persona de verdad brillante, pero que lo perdió todo con la guerra y tuvo que empezar de cero, y entonces tuvo como un nivel de apreciación muy grande por las cosas importantes en la vida, ¿no? O sea, y a nosotros, a sus hijos. Yo tengo una hermana que de ese primer matrimonio de mi papá y mi mamá, después tengo un hermano de mi mamá con su segundo matrimonio, y para él nosotros éramos lo más importante de su vida. Él, yo creo que nos dio como una base muy fuerte de que tú tienes que abrazar el sitio que te da las oportunidades. Y en el caso de mi papá fue Venezuela y abrazó a Venezuela, y yo por ende abracé a Venezuela y amé a Venezuela y sigo amando a Venezuela. Y yo creo que esa base para mí se quedó como un pilar importantísimo dentro de todo. Siempre me sirvió como ejemplo de cómo uno tiene que ante todo hacer el bien, y no mires a quién, como decía un famoso Miguel Ángel de bienvenido. Sí. Bienvenido. Pero sí, o sea, era la satisfacción que tú te puedes llevar como persona, o la misión o el propósito, y lo que te define tiene tanto que ver con lo que tú puedes lograr para tener un mejor mundo, que yo desde chiquito siempre, desde pequeño, eso a mí siempre fue como, estaba metido dentro de mí, y yo todo lo que he hecho siempre lo he hecho con esas ganas de querer ayudar, de querer tener un impacto, y a lo largo de mi carrera siempre, o sea, mi primer trabajo formal, yo empecé emprendiendo muy chiquito, o sea, yo empecé emprendiendo desde los 15, 16 años, empecé vendiendo campamentos de verano, o sea, yo vendía franelas, siempre traté, pero ahí mismo empecé también a ver cómo generaba algo. Yo era mucho de playa, estuve en la Selección Nacional de Esquí Acuático de Venezuela durante muchos años, jugué también voleibol muy competitivo, o sea, el deporte para mí fue una parte súper importante que me formó en mi lado, digamos, como con ese ambiente de excelencia y de disciplina y de responsabilidad. Pero la playa para mí era como que el punto donde yo siempre iba de chamo, y bueno, uno de mis primeros proyectos de impacto fue, bueno, vamos a recoger basura en las playas, ¿no? Y tenía, no sé, 18, 17 años, o sea que también siempre hubo como esa necesidad de querer ayudar. Y en mi primer trabajo formal, que fue Procter & Gamble, después que yo me graduó de economista de la Católica, bueno, yo me metí en el departamento de mercadeo y me dicen, bueno, a ti te toca ahorita ayudar a vender un detergente. Y yo decía, bueno, ¿qué hago yo aquí? O sea, le voy a dedicar mi vida a vender un detergente. O sea, me levantaba todos los días y tenía que ver cómo se vendían más cajas de detergente. Y yo me iba a dormir en la noche y lo que soñaba era con burbujas. Y yo decía, no, aquí hay algo que no me está haciendo clic con lo que yo era, o sea, con lo que yo venía de hacer y de querer hacer a lo largo de todo lo que había hecho antes. Y entonces, bueno, se me ocurrió hacer una promoción donde íbamos, en ese momento, era el presidente de la República, decía que él quería poner una computadora en cada escuela. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos una promoción para que involucremos a los colegios, y los colegios que recojan más tapas de pruebas de compra de productos de Procter se ganaban un laboratorio de computación? Y era la primera vez que íbamos a involucrar a colegios, a niños, y además era la primera vez que iban a participar todas las marcas de Procter, todas juntas. Procter era una compañía que siempre se había conocido no tanto por la marca Procter, sino por las marcas individuales de cada uno de sus productos, que eran principalmente productos de consumo masivo, detergentes, jabones, etc.
Y bueno, en Procter me veían como un animal raro, todo el mundo está concentrado en ver cómo su producto vende más, y a mí se me ocurre que no solamente voy a hacer que vendan más, sino que además vamos a tener un impacto importante sobre la educación del país. Y recuerdo que me pidieron, mira, tú empieza a preguntarle a todo el mundo a ver qué opina la gente. Y a ver si esto es algo que podemos hacer, no nos va a dañar la reputación, si es algo, o sea, íbamos a involucrar a niños, ¿no? O sea, y estábamos metiéndonos en algo que era algo que nunca se había hecho antes. Y recuerdo que, bueno, empecé a preguntarle a mucha gente, todo el mundo, sí, bueno, yo creo que esto tiene sentido, para acá y para allá. Y en una de las reuniones fui a mi mamá, que ahorita voy a hablar un poco de mi mamá fue muy intelectual, fue escritora, licenciada en letras, con posgrado en literatura latinoamericana contemporánea. Ella siempre estuvo muy metida en el mundo intelectual, una persona que a mí me sirvió de darme cuenta y esa curiosidad que uno tiene y te genera curiosidad por querer aprender y saber más un poco de todo el tiempo de algo y tener conversaciones que sean enriquecedoras, y me enseñó lo importante que siempre es crecer como persona intelectualmente a lo largo de la vida. Pero ella me dice, mira, ¿por qué no vas y hablas con Arturo Uslar Pietri? Arturo Uslar Pietri era la eminencia de los pensadores de nuestra época. Y yo digo, bueno, sí, yo tenía 22, 23 años, le digo al director de mercadeo de la compañía, mira, vamos a ir a hablar, a ver qué opina Arturo Uslar Pietri de este proyecto. Y entonces Arturo nos recibe en una biblioteca, que es la biblioteca más impresionante que yo he visto en mi vida, en su casa, imponente, o sea, y además él tenía una presencia muy fuerte, una voz así, tú sabes, si te recordarás en su programa Valores Humanos, o sea, era una persona que además yo veía, con mi mamá veía los programas y era que para mí era como una admiración absoluta, ¿no? Y yo decía, wow, y entonces, bueno, nada, llegamos, nos sentamos y yo le cuento un poco de lo que queremos hacer. Y yo le digo, no, es que queremos hacer una promoción donde vamos a pedirle a todas las escuelas que compren productos de Procter, y las escuelas que más productos compren se van a ganar un laboratorio de computación. Y entonces, Uslar Pietri se me queda viendo y suspira así profundo y dice, bueno, chico, tú me estás diciendo de que tú quieres que los niños se involucren, que le digan a sus padres que compren estos productos y que estén involucrados en una actividad donde ellos van a tener que estar consumiendo de un tipo de producto nada más y no del de la competencia para ganarse un premio. Y yo dije, nada, aquí me jodí. O sea, este tipo ya me va a venir y me va a desguazar y me va o sea, y yo con el director de mercadeo viendo todo, ¿no? Y entonces en eso dice, te voy a decir algo y óyeme bien. Y ya deja de mirarme a mí y mira al director de mercadeo y le dice, lo que ustedes están haciendo es realmente sorprendente. Y es maravilloso que ustedes hayan venido a comentarme esto. Y yo decía, no, ¿esto para dónde va? O sea, ¿dónde va esta conversación? O sea, yo obviamente nerviosísimo. Y en pocas palabras, él al final le dijo que él apoyaba al 100% eso, porque él sentía que era uno de estos proyectos donde la gente se tenía que ganar y no se lo iban a regalar. Y decía que en los modelos que realmente funcionan, donde la gente aprecia lo que tiene, es cuando la gente tiene que trabajar para ganarse algo y no donde simplemente se lo dan o se lo regalan y se lo ponen en sus manos, porque al final nunca lo aprecian. Y bueno, yo salí como muy aliviado en ese momento. Después aprobaron la promoción, hicimos una prueba, en Procter había que aprobarlo todo, hicimos una prueba en Calabozo. Jamás olvidaré como cuando llegué a Calabozo y me tocó ir con la persona que estábamos organizando todo esto, a ir a contar las tapas de las pruebas de compra. Era una prueba de 4 meses y bueno, fuimos a varios colegios, nos mantenían en un cuarto, nos daban unas bolsas, contamos, y en el último colegio que fuimos a visitar nos dice, bueno, mira, pero acompáñame que ven para que veas donde vamos a contar las tapas de compra, que eran las tapas de las cajas de Ariel, de los detergentes, etcétera, de los empaques de jabón, y nos llevan para la cancha de basquetbol del colegio. Y yo digo, no, para la cancha de basquetbol. Cuando entramos a la cancha de basquetbol, la montaña de pruebas de compra iba de un aro al otro. O sea, wow. Pero estoy hablando de centenares de miles, y las ventas en esa zona de Calabozo, en el momento de prueba, crecieron 58% versus el periodo anterior.
obviamente tenías todas las bases para demostrar que tenía sentido. Eso después se llevó a nivel nacional. El nivel nacional en Procter, las ventas crecieron significativamente, la participación, el market share de las marcas que participaron creció significativamente. Ese proyecto después, que se llamó Misión Futuro, se hizo varios años seguidos, se hizo en otros países, sentó las bases. ¿Y a dónde iba con todo esto? Que nunca me pude quedar quieto en un sitio si yo no podía hacer algo que tuviera un impacto en la sociedad. Y ese soy yo. O sea, tú me preguntas de mi infancia y yo creo que así me formó mi padre, así me formé yo, con ganas de querer tener un impacto, y en todas las cosas que he hecho lo hago. En las inversiones que nosotros hacemos hoy en día tratamos de ver cómo eso genera un impacto. En todas mis iniciativas de impacto social en turismo, en las cuales con el proyecto de POSAC tengo ya más de 15 años trabajando, nosotros tratamos de impactar a comunidades remotas donde hay mucho potencial turismo, pero que están muy subdesarrolladas. En los viajes que hacemos, yo trato de organizar viajes experienciales, siempre tratamos de marcar a la gente, de que tengan una experiencia transformadora, y creo que con el Start Venezuela Summit también está ese sello de querer transformar, de querer lograr algo que tenga un impacto. Entonces, tú me preguntas si ese soy yo, esa es mi infancia, así crecí, así me formé. La combinación entre mi padre y mi madre fue una combinación increíble, digamos, como ejemplo de excelencia, y creo que también yo no estaba exento de fracasos, de golpes, etcétera, y creo que esa base que tengo me ayuda siempre a levantarme, ¿no? De que cuando tienes tus golpes y tienes tus fracasos, siempre dices, bueno, es que no todo se trata de algo puntual, sino que tiene que haber algo que va más allá. Buenísimo, de nuevo. Creo que, de nuevo, siempre la palabra que se me viene es la resiliencia, ¿no? Porque es difícil conseguir a alguien que no tenga fracasos. De hecho, las personas que mayor éxito que yo he visto que tienen han tenido fracasos significativos. De hecho, la misma Adriana y Andrés lo mencionaron, que ellos también tuvieron fracasos importantes, y cada quien a su escala, ¿no? Pero creo que eso es lo que forja la resiliencia también en el carácter de cada quien. Y qué bonita esa historia, gracias por compartirla, de verdad que está bien interesante. Tus padres, wow, ejemplos a seguir. Por lo que escucho, de verdad que unos intelectuales, y no solo el hecho de que sean intelectuales, sino los valores que te inculcaron, que me parece que es muy importante, y que hoy, quizás en el mundo en que vivimos, yo siento que es una responsabilidad de nosotros vociferar lo importante que es, para que realmente pase ahora a las nuevas generaciones, porque es muy fácil vivir el día a día y creer mucho quizás en lo que vemos en las redes sociales, creer en opiniones que de repente no están arraigadas a los valores que realmente nos hacen personas de bien, ¿no? Y a lo que hacen que una sociedad se pueda construir, no solamente siendo egoísta, sino pensando también en el impacto social, en el impacto que puede provocar en un vecino, en el impacto que puede provocar en una ciudad, las cosas que hagamos. Me llama mucho la atención, se me vino acá a la mente el efecto mariposa, ¿no? Que hay veces que uno dice, bueno, de repente limpiar una playa, yo no voy a ayudar a descontaminar los mares del mundo, ¿no? Pero estás ayudando a limpiar esa playa. Y si esa acción se prolifera, si esa acción se repite con otra persona, si tú inspiras a otra persona, pues habrás logrado una gran hazaña, porque entonces la otra persona a su manera y en su momento también va a limpiar la playa. Entonces me parece que esos dos mensajes en particular que dejaste son bien importantes, y de nuevo gracias por compartirnos esa historia personal. No, gracias a ti. Ahora, Esteban, cuéntame de este lado del turismo. Hablamos ya de la parte de emprendimiento, nos contaste un poco sobre ti. Todo este ecosistema de turismo que manejas, que de alguna forma siento que también lo conectas con la base tecnológica. ¿Cómo funciona? ¿Qué se trata? ¿Qué te dedicas con esto? Bueno, mira, lo que no mencioné es que mi papá, al negocio que él se dedicó, él en 1957, él se consigue a un italiano que tenía una agencia de viaje y le dijo, mira, yo quiero que tú te encargues de la agencia de viaje, porque mi papá venía de trabajar, el primer trabajo que él consiguió en Argentina cuando emigró después de la Segunda Guerra era una agencia de viaje. Y le dijo, bueno, dale, encárgate. Y mi papá le dijo, bueno, yo no tengo que pagarte, no importa, me pagas cuando puedas. Entonces mi papá se dedicó a agencia de viaje, una agencia de viaje que eran 4 personas, y le dedicó 40 años de su vida a ese mundo. Y yo, de joven, bueno,
viví muchos privilegios por el hecho de que mi papá tenía una agencia de viaje, que era una agencia de viaje importante en Venezuela, y en esa época no había tecnología, no había nada, entonces las agencias eran el canal de distribución para las líneas aéreas y los hoteles. Y bueno, yo tuve una infancia donde tuve el privilegio de viajar mucho, ¿no? Como hasta los 13 años, 12 años, más o menos. O sea, viajé muchísimo a todas partes del mundo y gracias a esos beneficios. Y yo creo que mi papá me abrió el mundo, ¿no? O sea, yo me di cuenta de lo que ocurría en otros lados, o sea, la curiosidad se me despertó. Y cuando yo después me fui al posgrado a Estados Unidos, cuando yo regresé, mi papá no estaba muy bien de salud y me dijo, bueno, ayúdame acá, y ahí fue donde yo regreso y me meto en la agencia con él. Y bueno, me empecé a enamorar del mundo de viaje y turismo. En mi casa se hablaba de eso, o sea, mi papá hablaba todo el tiempo de lo que él estaba haciendo en viaje, porque el turismo era importante. Y yo le agarré mucho cariño al sector turístico en general, además que me convencí de los beneficios y de impacto social y económico que tiene el desarrollo de esa industria. Y bueno, ahí fue donde decidí montarme, ayudarlo en la agencia. Algo que iba a ser corto terminó siendo algo que le dediqué muchísimos años. De ahí salieron muchas oportunidades. Mis primeros emprendimientos fuera, digamos, el negocio de la agencia también salieron de ahí. La agencia la logramos crecer a unos niveles importantes. Mi papá falleció en el año 2001. Y nosotros, bueno, yo dije, bueno, mi hermana y yo decidimos, bueno, ponerle un poco de cariño a eso y logramos crear una organización que llegó a convertirse en la organización más grande y más importante de viajes y turismo en Venezuela. Y ahí en ese proceso, obviamente, uno está muy involucrado con el sector turístico. Yo durante más o menos después de los 14 años hasta los 21, ahí se cerraron muchas las posibilidades de viajar internacionales por otras razones, y yo me dediqué a recorrer todos los rincones de Venezuela, todos los rincones. Me enamoré del país, de todos sus rincones, y lo que descubría en cada rincón era sitios maravillosos, pero también gente maravillosa. Y ahí fue donde dije, mira, turismo definitivamente es uno de los grandes pilares y uno de los grandes motores que tiene Venezuela para su futuro desarrollo. Pero durante muchísimos años, no importa lo que uno hacía, yo regresé al posgrado y me metí, obviamente, y le dediqué tiempo. En ese momento Venezuela seguía siendo un país petrolero y todo era alrededor del petróleo, y el turismo siempre era relegado, era lo último en la fila, ni siquiera había un ministerio, había lo que se llamaba la Corporación Venezolana de Turismo, algo así, no me acuerdo exactamente, pero no era una prioridad para el gobierno. Y por eso yo creo que cuando uno ve que hay oportunidades y hay problemas y hay obstáculos, uno se obsesiona más, ¿no? Entonces sí le dediqué tiempo hasta que después que mi papá fallece, yo decido como que rendirle un tributo, un homenaje, y creamos la Fundación Esteban Torvar inicialmente, y dábamos mucha divulgación del potencial de turismo. Pero realmente en el año 2010, 2012, yo viajaba muchísimo al sur de Venezuela. Yo tuve el privilegio de aprender a volar temprano, como a los 27 años, y pasé 27 años volando. Yo volaba un avioncito pequeño, entonces recorría todos los rincones, y en el Valle Camarata era como, para mí, el Valle Camarata queda al sur de la Ollantepuy, que es donde está el Salto Ángel. Para mí era como el templo de donde yo sentía que era el sitio más especial del mundo para mí, y ahí es donde realmente arranca mi primer proyecto, digamos, de impacto social importante, porque uno de los pemones de la zona me dijo, oye, ¿por qué tú no me ayudas? Que quiero hacer una churata matrimonial. Y yo le dije, bueno, yo no, ¿cómo te ayudo? Y lo primero que se me ocurrió es cómo hacer una vaca. Le dije a varias personas que iban, vamos a ayudarlo, y le dijimos a él, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, te damos una vaca, pero tú no nos tienes que pagar el dinero de regreso, sino que tú nos das servicio, nos dejas quedarnos aquí gratis cada vez que vengamos hasta que nos termines de pagar el monto que te dimos. Y ahí surgió esa idea de por qué no hacíamos crowdfunding para ayudar a muchos otros de esas personas de la zona, para que ellos hicieran sus proyectos. Y creamos una plataforma de crowdfunding. Ahí nace el proyecto de POSAC. El POSAC significa logro en lengua pemona camaracota, y era con la idea de que muchos de ellos lograran los sueños de lo que ellos querían. Bueno, con el proceso hiperinflacionario en Venezuela, todo eso se vino a pico, porque tú montabas un proyecto y si alguien necesitaba 1.000 bolívares, para el momento que le das los 1.000 bolívares, esos 1.000 bolívares valían 5, o sea, no valía nada, entonces no podían hacerlo. Y ahí fue que pivoteamos y dijimos, bueno, vamos a enfocarnos más en proyectos de desarrollo comunitario. Y empezamos a hacer lo que es, digamos, la esencia de lo que hace POSAC hoy, que son lo que nosotros llamamos proyectos experienciales, proyectos que ayudan
al desarrollo de las comunidades y experiencias turísticas para que los turistas vayan y conozcan el impacto que esos proyectos tienen en la comunidad. Ahí hemos ayudado mucho a escuelas, a las comunidades, hemos ayudado dándoles energía renovable, creando centros culturales, mucha formación para el turismo. Hemos hecho varios proyectos y bueno, ya la fundación y la organización tiene 12 años trabajando y yo creo que esa sensibilidad, ese contacto que tengo con todas las comunidades, hemos trabajado en Choroní, hemos trabajado en Los Roques, en Paria, en Virongo, en muchos sitios remotos, pueblos, sitios que tienen inmenso potencial turístico pero son muy subdesarrollados. A mí lo único que hace es que me alimenta y me refuerza la creencia de que yo tengo de que el turismo es la gran solución para Venezuela, que el turismo es una industria que no tiene color político, que no tiene un idioma, que todo el mundo abraza, no importa de dónde vengas, es algo que une a la gente. Es para mí una de las industrias que más contribuye a la generación de la paz en el mundo, a la generación de la paz en las comunidades. Yo te puedo poner ejemplos donde nosotros proyectos que hemos hecho han unido a comunidades que estaban totalmente desunidas, donde habían enfrentamientos, donde habían distintas formas de ver las cosas. Y hoy en día, gracias a estos proyectos, se unen, todos trabajan juntos, gente que antes no hablaba, ahorita habla. Y yo creo que esa es la magia de lo que genera la industria turística, ¿no? Además que todo el mundo sabe de turismo, o sea, tú vas para un cóctel y todo el mundo sabe, y todo el mundo recomienda, y todo el mundo sabe. Es algo que la gente se involucra, se encanta, es fácil de explicar. Si tú estás haciendo un proyecto con blockchain, vas a pasar 2 horas tratando de que la persona entienda qué quieres hacer. Si tú le dices, mira, es una posada, todo el mundo sabe lo que es una posada, ¿no? Claro. Entonces, el turismo une a la gente y yo creo que tiene características que pocas industrias tienen para movilizar. Es muy noble, ¿no? Es muy noble, además, porque siento que en el proceso de mostrarle al mundo las bellezas de Venezuela, que sin lugar a dudas son de las mejores del mundo, ayudas a formar parte y a formar la comunidad, ¿no? A desarrollarla. Que te quería preguntar justamente, como ¿cuáles crees que son los challenges más importantes, además de quizás de lo obvio que sea infraestructura y capital para hacer la infraestructura? ¿Tienes algún otro challenge como para impulsar estas comunidades de las cuales estás hablando? ¿Te refieres para que se puedan seguir desarrollando? Correcto. Mira, yo creo que como en todo proyecto, ¿no? Lo primero que nosotros hemos tratado de hacer es que la gente quiera abrazar al turismo como una alternativa de vida. O sea, eso es lo primero. O sea, que la gente esté en estas comunidades completamente convencida de que el turismo es la solución. Estas son comunidades donde existe actividades ilegales, donde hay prostitución, donde hay embarazo precoz, donde hay crimen, donde hay muchas actividades que no son para nada productivas, donde muchas personas corren con un riesgo de vida por las cosas que están haciendo. Entonces, lo primero que tú quieres es tratar de lograr que estas comunidades lo abracen, que ellas sean protagonistas de su propio desarrollo y ellas quieran hacerlo. Una vez que tú logras eso, identificas quiénes son los líderes de esas comunidades y quiénes son las personas que pueden lograr que todos los demás quieran involucrarse. Y ahí cuando eso ocurre, empieza a ocurrir algo que es muy mágico, ¿no? Y a veces decimos, no, es que necesitamos grandes proyectos, hay que crearles la infraestructura, hay que crearles esto, hay que crearlo. Pero yo creo que lo que es más valioso todavía es cuando tú logras que los habitantes de esa comunidad tengan la autoestima y tengan la confianza de creer en ellos mismos. Y de repente empiezan a aparecer estos emprendedores turísticos de la nada. Empiezan a aparecer personajes que son capacidades de desarrollar lo que nosotros llamamos capacidades turísticas, capacity building, que puede ir desde que alguien que forma un grupo cultural, hace una presentación cultural que atrae a turistas y por lo tanto los turistas pagan y entonces ya les generas un ingreso económico que antes no lo tenían, pero lo tenían porque ellos porque creen en su potencial. O sea, cosas tan sencillas como esa, hasta emprendedores que te dicen, mira,
yo vivía en subsistencia y ahorita voy a crear un conuco, o voy a crear un producto, o voy a crear unas artesanías para venderlas porque creo en el turismo, y te das cuenta que de repente crean algo que se convierte en ejemplo para toda la comunidad y todo el mundo de repente está haciendo más artesanías y la comunidad se convierte en un centro de venta de artesanías, y así sucesivamente. Entonces yo creo que esa parte es la que, o sea, como siempre decimos, nosotros mismos tenemos nuestra propia responsabilidad, no tenemos que esperar que la gente venga y me solucione todos mis problemas. Después obviamente tienes que tener las herramientas, entonces ahí sí viene el tema de infraestructura y a veces ahí sí hay que ayudar, o sea, tú necesitas cosas básicas como electricidad, que la salud funcione, que la educación funcione, y esas son, yo te estoy hablando de comunidades muy remotas, yo no te estoy hablando de desarrollar Margarita, la isla Margarita, o desarrollar el estado Vargas, ¿sí? Te estoy hablando de desarrollar comunidades muy remotas, y en estas comunidades cuando tú les das esa herramienta, nosotros pusimos contribuimos a que se diera un proyecto para poner energía solar en la escuela y en el dispensario médico de la comunidad de Camarata. Bueno, resulta que ahorita la escuela tiene electricidad 27, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, en todo momento, cuando antes no la tenía. Es el sitio donde la gente puede ir a cargar sus teléfonos, a conectarse, a enseñar, a dar clase en todo momento. El dispensario hoy en día la gente no se muere, antes las medicinas se podrían, antes no podías atender una emergencia de medianoche si no había electricidad, hoy en día pueden atender absolutamente todo, entonces se salvan vidas, se preservan las medicinas, o sea, hay muchas cosas que empiezan a ocurrir en esa dinámica cuando tú sí le das elementos de infraestructura. Y después empiezan todos los otros elementos que son importantes en el desarrollo turístico, o sea, cómo desarrollas acceso, cómo logras que la gente llegue, carreteras, vía aérea, etcétera, cómo logras crear más capacidad para poder alojar a la gente, o sea, cómo sale una posada, cómo se desarrolla un pequeño hotel, un pequeño sitio de alojamiento, o sea, todo eso empieza a ocurrir en estos procesos que cuando lo llevas al turismo a gran escala es lo que ocurre para tú desarrollar cualquier polo turístico, ¿no? Primero que nada tienes que tener acceso, sin el acceso es muy difícil que tú lo desarrolles, después tienes que tener productos anclas, o sea, algunos anclas que decían que a pesar de que a lo mejor todavía no hay demanda turística, yo estoy dispuesto a construir un hotel o una posada. Tienes que tener, obviamente, los empresarios que quieren hacerlo, que haya la confianza, que haya la inversión, que haya las facilidades, y después que haya todo el tema de promoción para que sepan que tú existes y hay producto y existe algo. Y yo creo que una de las cosas que más nosotros trabajamos es la sostenibilidad, o sea, cómo tú logras que todo sea sostenible a largo plazo. Y en primer lugar tiene que ser sostenible económicamente, y después, bueno, obviamente socialmente, ambientalmente y todas las otras mentes que necesitamos hacer para darle sostenibilidad a cualquiera de estos destinos. Y yo creo que la gran lección que hay para todos los que quieren emprender en el sector turismo es que nosotros subestimamos muchísimo a las comunidades que habitan y viven en los destinos donde muchas veces queremos ir a hacer una posada, un hotel o algo. Y la gente dice, no, este sitio es espectacular, yo voy a construir un hotel porque el sitio es espectacular. Y subestimamos a las comunidades que viven allá. Y cuando yo te estoy hablando de comunidades como en el caso de nosotros, que trabajamos muchas comunidades indígenas, o sea, donde no han tenido las posibilidades, no han tenido la educación, no han tenido muchas cosas que uno ha tenido, mucha gente tiende como que a desplazarlas o a obviarlas, a no tomarlas en cuenta. Y para mí el gran aprendizaje y lo que yo invito a todos es a que trabajen con esas comunidades, trabajen con su gente, porque se van a sorprender. Toda esta gente lo único que está esperando es que tú les des una oportunidad. O sea, ellos no han tenido la educación que ha tenido uno, no han tenido la preparación. Y en muchos casos, como la cultura pemona, son sumamente penosos. Pero lo que no han tenido y están dispuestos a abrazar es una oportunidad para que les dejen hacer algo que sea importante. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido en nuestro camino de POSAC. Yo te puedo hablar ahorita de proyectos ya, digamos, proyectos más recientes. Nosotros hicimos un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para crear contenidos inmersivos y de realidad aumentada con el Parque Nacional Canaima y con las bellezas del Parque Nacional Canaima y con la comunidad del Parque Nacional Canaima.
Y en cualquier otro proyecto uno va, agarra, compra unos drones, unas cámaras, va, filmas todo y listo, lo tienes y lo vas. Nosotros lo primero que hicimos fue a formar a toda la comunidad en herramientas digitales y en lo que tiene que ver con el turismo virtual, remoto, inmersivo. Y les llevamos los lentes y pusimos a los pemones a ver su Salto Ángel en forma inmersiva. Y el 98% de los pemones que viven en la zona no conocen el Salto Ángel, nunca lo han visto. Entonces tú le dices, bueno, pero ahorita lo vas a ver casi como que si lo estuvieras viendo en persona. El efecto es maravilloso. Claro. Y eso es lo que nos dice que es uno de los principios gerenciales. Cuando tú involucras y empoderas a la gente, tú logras cosas que son mucho más poderosas. Y en el caso del turismo yo creo que es muy importante, es como tú involucras a todos los miembros de la comunidad de donde tú vayas a desarrollar turismo, no importa dónde lo vayas a hacer, si es en el litoral central, si es en Mérida, si es en los Llanos, si es en Margarita, si es en el Caribe, si es en la costa de Florida, si es donde sea. En países más desarrollados la gente dice, bueno, pero es que aquí, ¿para qué? Si ya está todo eso. No, o sea, involucra a las comunidades. Hoy en día hay cantidad de iniciativas de, tú sabes, feel like locals, travel like locals, comen con los locales. Es esa sensación de interacción, de intercambio cultural, de empoderamiento, es lo que yo creo que es más transformador y lo que realmente deja un efecto sostenible a largo plazo. Está bueno eso, porque no había visto el impacto de embrace people in that way. O sea, es como que llegas primero con la intención de educar y de mostrarles la oportunidad, me imagino también, ¿no? Que es como que el reto de decirles, mira, nosotros no somos, no sé, unos foráneos abusivos, quizás, ¿sabes? Somos personas de acá, somos personas de tu país, queremos algo bueno, hay una oportunidad acá interesante que pueda ayudar a tu comunidad, pero necesitamos de ustedes, ¿no? Me imagino que por ahí va el discurso y el tiempo que requiere eso, me imagino, debe ser un factor importante para ustedes, porque del otro lado, viéndolo desde el punto de vista del turista o del empresario que quiere invertir, quiere saber que hay ciertas condiciones, ¿no? Que mira, si yo coloco esa posada, de verdad los locales me van a ayudar. Sé que voy a tener ahí las personas que están disponibles. Sé que si yo me compro un boleto para el medio de la gran sabana, yo voy a tener ahí alguien que me reciba y que no me va a morder una culebra de repente porque me fui por el camino que no era, ¿no? Esas son preguntas que normalmente alguien que no sabe, pero que quiere vivir la experiencia, quiere saber, ¿no? Entonces es como que ¿cómo haces esa? Lo veo como titánico, esa labor de entrar y convencer a la gente de que tienen algo importante, pero tienen que también como que embrace you as well, ¿no? Sí, no, absolutamente, y la palabra engagement es the name of the game para todo, absolutamente. Está bueno, no vale, ese proyecto está increíble. ¿Y cuánto tiempo tienes ya con ese proyecto en particular? Mira, nosotros arrancamos en el 2012, o sea, yo estaba ya como desde el 2010 haciendo esto, pero más o menos empezamos con fuerza del 2012 y ya empezamos a formalizar muchas de las cosas a partir del 2016. Hemos trabajado en los momentos más complicados y más difíciles de Venezuela. Hemos estado en los momentos cuando se acabó el turismo, o sea, viene COVID, nadie puede viajar. ¿Cómo haces para darle esperanza a estas comunidades que son remotas, que necesitaban de que la gente fuera, viera lo que estaba pasando porque era parte de su nivel de ingreso? Ahí fue donde nosotros nos reinventamos y empezamos a hacer experiencias virtuales, todo por Zoom, y logramos crear el mismo tipo de emoción que creábamos en forma presencial. Nosotros hicimos eventos desde 1 hora hasta 3 días seguidos, desde 8 personas hasta 1.500 personas, o sea, hicimos de todo. Y hacia eso es donde va este proyecto que iniciamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto se llama Join Tepuy, y la idea es cómo tú logras llevar la magia de Venezuela al mundo entero, porque si la gente que está afuera, que principalmente muchos en una fase inicial son venezolanos, se conectan con un sitio que ellos aman y adoran, yo creo que eso al final también es una herramienta de mercadeo muy grande para que eventualmente decidan querer ir, pero sobre todo para mantenerlos engaged, o sea, engaged con ese sitio que ellos tanto quieren. Ahora, desde ese punto de vista, disculpa, adelante, ¿qué ibas a decir? No, que apenas estamos empezando, pues esto es un camino largo, y yo creo que el sueño de todo esto es que yo
yo sueño dentro de estas cosas que tú dices, bueno, ¿cómo sueñas? Que yo sueño que esa diáspora, que fue un tema muy complicado, no planificado, se convierta en la fuerza de venta más extraordinaria que haya para promover a que la gente vaya a hacer turismo a Venezuela. Entonces, de la noche a la mañana, tú puedes tener vendedores que no los tuviste que contratar y que te van a estar ayudando a vender Venezuela. Y eso se ha demostrado. O sea, tú ves el caso de El Salvador hoy en día. El Salvador es un país que tiene 6 millones de habitantes, pero tiene 3 millones de salvadoreños viviendo en la diáspora. La mitad, o sea, el 30% de la población se fue, más o menos la misma proporción de Venezuela. De Venezuela. Y hoy en día El Salvador recibe 4 millones de visitantes anuales. 4 millones. O sea, hay que verle la cara a un país tan pequeño como El Salvador. De esos 4 millones, probablemente la mitad sí son salvadoreños que están viniendo, pero la otra mitad yo creo que son amigos de esos salvadoreños que se están trayendo para que viajen y vengan a su país. Entonces, yo creo que el poder de las diásporas como promotoras de su país de origen y para el turismo es fenomenal. Y si eso llega a ocurrir, yo no tengo duda de que Venezuela se convierte en la potencia turística de América Latina. Amén, amén. Claro que sí, eso sería un sueño hecho realidad, no solo para ti, sino para muchos venezolanos que saben el potencial que hay en Venezuela, sin duda. Sería de verdad un hito súper importante. Y en ese orden de ideas, Esteban, ¿cómo haces para llegarle justamente a esa diáspora, ¿no? Porque sé que estás haciendo un esfuerzo súper importante dentro de las comunidades, pero muchas veces, justamente por estar tan esparcidos por el mundo, se nos hace difícil quizás saber qué es lo que pasa en Venezuela, especialmente si es algo tan específico. ¿Cómo le llegas a esa diáspora para invitarlos a todo esto que está pasando? Bueno, yo creo que, o sea, vamos a estar claros, no todo el mundo que tú le digas ven a Venezuela va a poder venir, ni si se va a sentir tranquilo con venir, y el mundo entero obviamente tiene sus limitaciones para poder viajar a Venezuela, pero lo que tú estás tratando de hacer es mantenerlos emocionados con Venezuela, que no se desconecten. O sea, el Startup Venezuela Summit es una forma de mantener a los emprendedores venezolanos en el mundo conectados, emocionados y orgullosos de ser venezolanos. Yo creo que lo que busca un proyecto de promover destinos turísticos y que la gente se sienta que está viajando virtualmente es que la gente se mantenga emocionada por su país, o sea, que se mantenga de alguna forma hablando del país en positivo y ayudando al país. O sea, Venezuela necesita que en todo momento la gente se preocupe. O sea, lo último que tú quieres es que la gente se olvide de que existe el país. Entonces, sí, algunos viajan. Mira, yo me he sorprendido de la cantidad de gente venezolana que vienen a Venezuela en sus vacaciones, o sea, en agosto, en diciembre, que están afuera, entonces vienen y vienen con sus amigos y vienen a visitar a sus amigos. O sea, es un país que la gente todavía, o sea, la gente se mantiene conectada. Y yo creo que eso siempre va a ocurrir, y lo que estamos tratando, bueno, con este proyecto es mantenerlos entusiasmados, porque además, cuando tú ves algo como el Salto Ángel o ves Canaima, el Parque Nacional Canaima y la cultura indígena, o sea, el Salto Ángel en sí es la Torre Eiffel de Venezuela. ¿Okay? La Torre Eiffel, tú agarras un avión a París, te bajas del avión, agarras un taxi y ves la Torre Eiffel. El Salto Ángel no es tan sencillo. No. Es bien complicado, ¿no? Sí. Entonces, el 0.001% de los venezolanos algún día van a ir a poder ver el Salto Ángel en persona. Muy poco. Claro. O sea, es complicadísimo. O sea, ir a Canaima es costoso, llegar a Canaima es complicado. Después que llegas, si quieres ir por tierra, son 5 horas, un día entero en Curiara, es costoso también. O si vas por avión es costoso, o si quieres escalar es más costoso. O sea, todo eso es complicado, no es nada fácil. Pero si yo logro que un niño que está en una escuela en San Agustín, que viene de orígenes tal vez bastante humilde, que está tratando de echarle pichón a su vida, de repente un día tú le pones unos lentes y siente esa sensación como que si estuviera parado enfrente del Salto Ángel, y ese niño dice, yo ya siento que viajé para allá. O sea, logras algo mágico. Ahora, si eso lo logras a nivel mundial, estás logrando que la gente sienta que pudo ir a viajar.
Y yo creo que lo que sí creo es que muchos venezolanos se sienten orgullosos de sus íconos. O sea, el venezolano en general se siente orgulloso de decir, oye, somos el país con más Miss Universos del mundo, que no sé si somos el que más tiene, pero estamos ahí en el top. Oye, somos el país que tiene las playas más bellas del mundo, o sea, y somos el país que tenemos el salto de agua más grande del mundo. La gente no dice, oye, yo me siento orgulloso porque tenemos pozos petroleros. O sea, la gente no dice. La gente no. Razón. O sea, la gente se conecta con sus amigos y con las cosas que a ellos les emocionan. Entonces, que tú puedas mantener a la gente, y además le encanta, a Venezuela le encanta. O sea, tú montas un museo inmersivo en alguna ciudad del mundo, ponte que sea Miami, y te aseguro que el primer venezolano que vaya después va a llegar a su casa y va a decir a 20 venezolanos o 20 amigos, mira, tienes que ir a ver el Salto Ángel que está ahí en formato inmersivo o gigante o lo que sea. Entonces yo creo que todo eso es parte yo diría que de un esfuerzo por lograr que todo el mundo se siga sintiendo orgulloso de ser venezolano y no se sienta deprimido o caído o decepcionado por ser venezolano. Sí te confieso que obviamente todos como venezolanos tenemos retos, o sea, hay cantidad de obstáculos, hay cantidad de imágenes negativas. Los Estados Unidos acaba de reiterar ahorita hace poco una nueva alerta de que dice do not travel a Venezuela. Entonces, bueno, tú tienes que lidiar con ese tipo de circunstancias. Y ¿cómo convences tú a gente que venga a Venezuela cuando un país como Estados Unidos está sacando una alerta diciendo que no viaje a Venezuela? Y yo creo que el objetivo no es decir, mira, eso, lo que ellos están diciendo no es correcto, no. El objetivo es decir, mira, existen esas circunstancias, pero también existen algunas otras en las cuales nosotros podemos tratar de darle la vuelta y mostrar que Venezuela tiene muchas cosas buenas, y a lo mejor en esta fase, estas cosas virtuales y estas cosas fuera ayudan a crear un poquito esa sensación de más tranquilidad. No, realmente es una misión muy noble y muy bonita, y de verdad espero de corazón que triunfes, porque si triunfas con esa visión, realmente creo que triunfa el país, así que creo que es algo bien interesante. Y me llama mucho la atención saber dónde se ve Esteban en los próximos 5 años. ¿Cuál sería un escenario ideal para Esteban en los próximos años con todas las cosas que estás haciendo? ¿Dónde te ves? Mira, tú sabes que es interesante que tú dices la palabra triunfar. O sea, yo tuve el privilegio, creo que a mí me marcó mucho. Yo me puse el uniforme de Venezuela porque representé a Venezuela varias veces en campeonatos de esquí acuático. O sea, eso creo que es la sensación de orgullo más grande que tú tienes. Y cuando tú representas al país, tú siempre quieres tratar de dejar en alto al país. Yo me veo en los próximos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, hasta la que la vida me haciendo todo lo que sea por dejar en alto a Venezuela. Yo amo el país, este es el país que me dio todo. Yo siento que Venezuela tiene un potencial increíble. Ahorita estoy muy conectado con el talento venezolano. Quiero seguir apoyando ese talento, identificándolo, en lo posible ayudando para que ese talento genere cosas extraordinarias, se conecte, levante capital, consiga inversionistas. Y si ese talento y esas inversiones y eso es dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, no importa, es el talento venezolano que al final deja muy en alto a Venezuela. Entonces, ¿en qué forma, en qué manera? Mira, ya veremos. Yo tiendo a ser muy serendipity con las cosas. Creo que toda esta historia que te he contado no es que todo está extremadamente planificado, muchas cosas son señales que te va dando la vida. Pero sí tengo como una base que es la que me dice, bueno, no importa para dónde vayas, tienes que tener como un hilo conductor, y mi hilo conductor tiende a seguir siendo Venezuela, no importa cómo lo veas. Entonces, si me preguntas, de alguna manera lo que quiero es siempre dejar a Venezuela en alto, no importa la circunstancia, no importa lo bueno, lo malo, no importa dónde estamos, es hacerlo. Y yo que soy empresario y me dedico al mundo empresarial, lo que trato es que mis iniciativas empresariales tengan impactos positivos en la gente, o sea, y que tengan que nos conviertan a todos mejores seres humanos y tengamos un mejor mundo entre todos. Y eso yo creo que lo puedes hacer en cualquier lado del mundo y lo puedes hacer de cualquier forma. Entonces veremos cómo va evolucionando eso, pero lo que sí
sí te puedo decir es que va a ser difícil que me veas a mí de repente, no sé, involucrado en hacer una fábrica de vasos en algún rincón del mundo y que no tenga nada que ver con Venezuela. O sea, hasta si me meto en esa fábrica de vasos es porque o la materia prima viene de Venezuela o porque se lo puedo vender a los venezolanos o algo. Siempre va a haber como un vínculo venezolano de alguna manera. O sea, que yo creo que por ahí, mientras eso esté ahí, eso está alineado con mi propósito de vida, que es siempre ayudar a Venezuela y estar conectado con Venezuela, está alineado con mis valores y está alineado con el ejemplo que yo le quiero dar a mis hijos. Yo tengo 4 hijos y lo que ellos ven es, bueno, alguien que tiene un arraigo y que tiene ganas de ayudar, y siempre con el corazón por encima, o sea, el corazón en alto y el país en alto. Bonito mensaje, Esteban, gracias por compartir eso, gracias por compartir tus historias. De nuevo, lo que estás haciendo me parece increíble, creo que eres una voz y una presencia importante que nos representa, sin lugar a duda. Siento que tu influencia, no solamente en Venezuela, sino con los venezolanos y los latinoamericanos fuera del país, van a hacer una gran diferencia y van a tener un gran impacto, porque bien sea a través de tus proyectos o a través de lo que apoyes, siento que tu alcance puede ser muy, muy grande y pocas personas tienen esa posibilidad y esa responsabilidad, que además siento que es importante porque te tomas el tiempo y te tomas la disposición de conectar a personas, te tomas el tiempo de buscar cosas que crean impacto, y yo creo que eso es muy, muy importante. Sé que los próximos años definitivamente, y por lo menos yo voy a estar ahí con un ojo atento a lo que vayas a hacer, y quiero agradecerte por tu tiempo hoy, quiero agradecerte por lo que hiciste en Miami. A mí en lo personal, como te dije hace rato, me llenó de muchísimo orgullo y de esperanza por seguir haciendo lo que hago. Como te dije, te quería entrevistar y te vuelvo a ceder este espacio para lo que tú quieras. Si quieres darle voz a personas que también lo están haciendo, yo quiero que veas esto como una extensión. Si bien está comenzando, también tengo una misión muy personal de tratar de impulsarlo y tratar de darle voz a esas personas como nosotros que están haciendo cosas buenas, y siento que es el momento de abrirle ese espectro a los mensajes positivos, y eso es lo que quisiera hacer yo en este podcast, y te lo pongo a disposición. A lo que tú quieras, la persona que tú quieras me manda y me dice, mira, yo que esta persona está buenísima, entrevístala. Mira, para mí va a ser un enorme placer, porque sé que si viene de ti está garantizado. Así que una vez más, Esteban, muchísimas gracias, y oye, te deseo lo mejor, de verdad que sí, de corazón. Espero que triunfes en todo lo que hagas. No, Jock, muchísimas gracias a ti, te felicito por tu programa, gracias por la oportunidad que me das de conversar de esto. Uno a veces está en el día a día y estas cosas siempre son buenas a nivel reflexivo, así que nada, te felicito por el programa, gracias por haberme invitado y cuenta conmigo. Le comentaré a cualquier persona que vea que puede ser útil, y entre todos, nada, sigamos construyendo, o sea, sigamos siendo propositivos y sigamos soñando con todo lo que somos capaces de hacer como venezolanos. Tú eres venezolano, tienes mucha gente que te rodea que eres venezolano, viste el potencial. Yo creo que entre todos podemos construir una Venezuela diferente a la Venezuela que tal vez uno hubiera pensado que existen en los libros. O sea, la Venezuela para mí ya no está confinada a las fronteras o a la geografía venezolana. Para mí la Venezuela de hoy en día es una Venezuela que está en el mundo entero, está desdibujada, está en todos lados. Y con este tipo de programas, con este tipo de iniciativas, con la energía que todo el mundo empieza a sentir cuando siente que se siente orgulloso de ser venezolano, yo creo que podemos hacer muchísimas cosas como venezolanos y dejar bien en alto a Venezuela. Y eso puede ser en cualquier rincón, desde Australia hasta San Francisco, hasta Islandia, hasta donde sea. Sí, es mejor dicho imposible. Hagamos eco de las cosas buenas. Esteban, nuevamente, muchísimas gracias, agradecido, te mando un abrazo grande. Igualmente, saludos a toda tu audiencia y gracias nuevamente. Gracias.